Un saludo a todos. Continuamos trabajando con ejercicios tomados de la preparación previa a los exámenes de ingreso. En este caso, el ejercicio 23 del bloque 11, módulo 2. Bueno, aquí ¿qué nos están dando? En esta figura, donde tenemos dos triángulos y en ellas nos dicen que el lado WZ, es decir, el lado WZ y el lado XY pues se cortan o se intersectan en Q. Además nos están dando que la longitud del lado YQ es de 21, la longitud del lado WQ es de 70, la longitud del lado WX es de 60 y la longitud del lado XQ que es de 120. Y entonces nos están pidiendo la longitud del lado YZ, que al calcular la longitud de ese lado tiene que coincidir con una de estas cuatro opciones. Así que la opción A que sea 18, la opción B que sea 36, la C que sea 120 y la D de 200. Bueno, como que aquí nos están dando dos triángulos, tenemos que buscar qué relación hay entre esos dos triángulos que me permitan entonces calcular la longitud de YZ. Es decir, que ellas pueden ser que esos dos triángulos sean iguales o que esos dos triángulos sean semejantes. Y sabemos que al tener dos triángulos que son semejantes podemos establecer relación de proporcionalidad entre sus lados. Bueno, partimos entonces de retomar nuevamente el ejercicio, en la cual ya, como ustedes pueden observar, hemos situado la longitud de los lados de este triángulo y hemos situado la longitud del lado de este triángulo y bueno, que queremos hallar la longitud de este lado. Bueno, si analizamos el primer análisis, que era de ver si estos dos triángulos eran iguales, ya aquí rápidamente podemos darnos cuenta de que no, porque observen que de este triángulo ya conocemos la longitud de sus tres lados. Sin embargo, de este de aquí conocemos la longitud de uno de sus lados y podemos ver fácilmente de que esta longitud no coincide con ninguna de las longitudes de los lados de este triángulo. Por tanto, ya evidentemente esos dos triángulos no son iguales. Por tanto, tendríamos que probar entonces si ellos son semejantes. ¿Está bien? Entonces, de ahí vamos a partir. Es decir, ponemos entonces probar que el triángulo XQW es semejante, o si es semejante, con el triángulo QZY. Bueno, para ellos, ¿qué vamos a hacer? Recuérdense que para probar de que dos triángulos son semejantes, vamos a apoyarnos en los teoremas. Hay un teorema que me dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual, si tienen sus tres lados proporcionales o si tienen dos pares de ángulos iguales. Bueno, casi siempre nosotros nos vamos por esta variante, es decir, de tratar de probar si esos dos triángulos tienen dos pares de ángulos que sean iguales. ¿Está bien? Bueno, de aquí que estamos viendo que por datos nos dicen de que este ángulo que se forma aquí en W pues tiene una amplitud de A grado, de igual manera que este otro ángulo que se forma aquí en Y que tiene una amplitud de A grado. Por tanto, ya vamos a aprovechar esa facilidad que nos están dando y decir que este va a ser el primer par de ángulos que vamos a tomar como igualdad para estos dos triángulos, ¿verdad?
Bueno, bien, tenemos aquí entonces, decimos de que el ángulo XWQ es igual al ángulo QYZ. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos nos están dando de arriba que ellos son iguales a grado. De que ellos son iguales a grado. Que ellos son iguales a grado. Ahora, tenemos que buscar otro par de ángulos. Bueno, a inicio nos dan como información de que este lado, si esta recta, XY y WZ, ellos se cortan o se intersectan aquí en Q. Y sabemos entonces que cada vez que dos rectas se cortan, hay presencia de ángulos que son iguales, que son los llamados ángulos opuestos por el vértice. Por tanto, ya podemos aprovechar esa situación y decir entonces de que este ángulo de este triángulo que se forma aquí y este ángulo que se forma aquí van a ser iguales. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Entonces, planteamos ya esa relación y decimos entonces de que el ángulo XQW es igual al ángulo ZQY, y entonces la justificación es por ser ángulos opuestos por el vértice. Por ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ¿qué ya tenemos? ¿Qué ya tenemos? Que hemos probado de que estos dos triángulos tienen dos pares de ángulos iguales. Por tanto, ya podemos concluir que al tener dos pares de ángulos iguales, pues entonces ellos son semejantes. Y ya aprovechamos y concluimos, por tanto, el triángulo XQW es semejante al triángulo QZY por tener dos pares de ángulos iguales. Y también podemos abreviar por AA. ¿Correcto? Entonces, ya hemos probado de que ellos tienen dos pares de ángulos que son iguales. Si ya vimos este de aquí con este de aquí y este de aquí con este de aquí. Por tanto, tenemos que referirnos además qué pasa con estos dos ángulos que quedan aquí, ¿verdad? Es decir, que a su vez esos dos ángulos también son iguales y podemos considerarlo por suma de ángulos interiores o por terceros ángulos. ¿Está bien? Entonces también vamos a
referirnos a ello. Es decir, que sería en este caso el ángulo QXW es igual al ángulo QZY. Y lo ponemos por tercer ángulo. Por tercer ángulo. Entonces, si ya hemos probado de que esos dos triángulos son iguales, entonces ya podemos establecer la relación de proporcionalidad entre sus lados, ¿verdad? Que para poder establecer la relación de proporcionalidad entre ellos, vamos a apoyarnos en la condición de elementos homólogos, es decir, que viene esa condición desde la igualdad de triángulo, que nos dice que en triángulos iguales, a ángulos iguales se le oponen lados iguales y viceversa. A lados iguales se le oponen ángulos iguales. Así que esa es la condición en la cual nosotros nos vamos a apoyar para poder establecer la relación de proporcionalidad. Pero para facilitar el trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es decir, vamos a utilizar colores para poder diferenciar los ángulos. Por ejemplo, este primer ángulo de aquí, que habíamos dicho que es igual en este otro triángulo a este ángulo de aquí. Utilizamos ahora entonces otro color. Por ejemplo, este ángulo de aquí, que dijimos de que iba a ser igual a este ángulo de aquí. Y también entonces podemos decir de que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Ahora entonces, ponemos aquí la relación de proporcionalidad. ¿Cómo la vamos a establecer? Bueno, partimos, por ejemplo, de uno de los lados de uno de los ángulos, disculpen ahí, de uno de los ángulos de este triángulo, por ejemplo. Vemos que en este triángulo el lado que se le opone es el lado YZ, que es precisamente el lado que queremos hallar. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ir al otro triángulo y buscar cuál es el ángulo que dijimos que era igual a este. Como vemos, sería este ángulo de aquí. Y vemos entonces que en este triángulo el lado que se le opone sería entonces el lado XW. Y así de esa manera obtenemos la primera razón. Es decir, la vamos a escribir como YZ es a XW como, y ahora vamos a la otra razón. Es decir, venimos nuevamente a este triángulo y ahora nos apoyamos en cualquiera de estos dos ángulos. Cualquiera puede ser. Por ejemplo, si tomamos este de aquí, bueno, en este triángulo, ¿qué lado se le opone a ese ángulo? Sí, se le pone el lado QZ. Y buscamos nuevamente entonces en el otro triángulo cuál es el ángulo que habíamos dicho que era igual a este, ¿verdad?
Y en él vemos entonces que el lado que se le opone es el lado XQ. Entonces, la razón quedaría de la siguiente manera. Ponemos entonces ahora aquí de que QZ es AXQ como, y nuevamente regresamos entonces al triángulo, y el ángulo que nos queda sería este de aquí, ¿verdad? Entonces, en este triángulo, a ese lado, si en este triángulo se le opone el lado entonces QY, ¿verdad? O YQ, y buscamos entonces en el otro triángulo el ángulo que dijimos que era igual a él, y vemos que a ese ángulo, en este triángulo, se le opone el lado WQ. Y entonces, completaríamos con QY es a WQ, y todo eso es igual a K, que K sería entonces la razón de semejanza. Ahora, como ven, en esta relación me aparecen razones. Entonces, ¿cómo vamos a tomar? Sí, vamos a tomar la razón que puede estar formada por esta primera con la segunda, o la primera con la tercera, o la segunda con la tercera. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que como ustedes pueden ver, al tomar las razones hay 4 elementos. Entonces, debemos tomar en la relación en la cual de esos 4 elementos nosotros conozcamos 3 para calcular un cuarto. Evidentemente que ya debemos partir de esta, porque es precisamente la longitud del lado que queremos conocer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hacemos un análisis tomando esta, si queremos hacerla con la segunda, observen aquí que ahora aquí me aparece QZ, y como ven, QZ no conocemos la longitud de ella. Por tanto, no podemos utilizar estas dos relaciones porque ya vemos que en ella hay 2 elementos que no conocemos. Entonces, ya nos quedaría utilizar la primera con la tercera, que ya de ellas sí conocemos, como ven, el valor de QY, es decir, que QY sería 21 y WQ, que eso es 70. ¿Está bien? Entonces, partimos aquí de la relación. Entonces, tenemos a YZ es a XW como QY es a WQ. Pero recuérdense que queremos hallar a YZ. Entonces, si multiplicamos toda la ecuación, si la multiplicamos por XW, pues nos quedaría entonces de la siguiente manera. Es decir, nos quedaría que YZ es igual a QY por X W sobre WQ. Y ya ahora aprovechamos y vamos
a sustituir los valores. Como ven, QX QY es 21 por XW, que es 60, y WQ, que es 70. Bueno, aquí fácilmente podemos simplificar este 0 con este 0. Y ahora tendríamos entonces que multiplicar a 21 por 6, que eso nos da 126. ¿Entre quién? Entre 7. Y al dividir, nos daría ahí en este caso 126, y al efectuar esa división de 126 entre 7, pues nos da como resultado 18. Y como ustedes pueden ver, venimos aquí y la opción correcta entonces sería la opción A. Y de esta manera le hemos dado solución al ejercicio. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido, que les sea útil, y nos vemos entonces en un próximo video.